Tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre del Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología CUELAC, INAC, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y Amazonas, presentaremos el libro virtual Los paños de la pasión de Chachapoyas, cuya autora es Maya Stanfield Massey. La presentación estará a cargo del magíster Manuel Cabañas López. La presentación virtual del libro se inicia con las palabras de nuestro director del Instituto de Investigaciones INAC de nuestra universidad, el doctor Alex Alonso Pinzón Chunga, quien dará palabras alusivas al evento. Buenas tardes a todos ustedes, bienvenido y adelante, doctor Alex Alonso. Muy buenas tardes. Quiero tomar el nombre del señor rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, a raíz de que hace un momento nos acaba de comunicar que se encuentra en tránsito de la ciudad de Tarapoto a Chachapoyas y que le ha sido imposible llegar antes de tiempo. Por ello, le transmito la poca disponibilidad que se tiene en este momento del señor rector. Sin embargo, voy a asumir la responsabilidad de ello a petición justamente de nuestro señor rector. Saludo a todos los presentes a nombre del señor rector Policarpio Chau Cavalqui, rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, y asimismo la presencia del magíster Manuel Cabañas López, que es un licenciado en comunicación, en ciencias de la comunicación, chachapoyano, y que apuesta siempre por el buen nombre de esta ciudad y la investigación que él siempre está apoyando y enfatizando de donde está. Asimismo, a la presencia de la doctora Maya Stanfield Massey, que es una docente de la Universidad de Florida en Historia del Arte y que estuvo por esta zona de Amazonas y producto de esa instancia en la región Amazonas, elaboró un trabajo de investigación que hoy, a través de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, y gracias al apoyo que ha tenido el INAC, se ha logrado concretar un sueño y un anhelo justamente de los antes mencionados, a fin de poder dejar un documento plasmado donde se demuestre una parte del patrimonio cultural que posee esta región. Me estoy refiriendo a los mantos de Chachapoyas. Estoy seguro que el libro va a calar en la población, en aquel que pueda tener acceso y leerlo, observarlo, y van a dar mejores detalles de esto el presentador como también la autora en su respectivo momento. Con esto quiero dar por iniciado la presentación del libro a nombre del señor rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, doctor Policarpio Chau Cavalqui. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alex Alonso Pinzón Chunga, director del INAC de nuestra universidad. El magíster Manuel Cabañas López, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres, magíster en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo y especialización administrativa en Corea del Sur y la República Popular de China. Diplomado en proyectos de inversión de carácter social, docente en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, servidor público en el Gobierno Regional de Amazonas, autor de la creación del Premio Mujer Amazonense y del PIN distintivo a Maestro Distinguido de Amazonas, autor de los libros y blogs Hasta el Tuétano, en el año 2019, Así es Amazonas, Historias Mundanas, Historias de Almohada, Mitos y Leyendas de Amazonas, Que no te cuenten cuentos,
COVID 2020, Operación 02. La doctora Maya Stanfield Massey es docente en Historia del Arte en la Universidad de Florida, Estados Unidos. Recibió su doctorado y maestría en Historia del Arte por la Universidad de California, Los Ángeles. Su primer libro es sobre la colonia en los Andes. Trata de cómo se enraizó la cristianidad por medio del arte en el territorio peruano. El libro Los paños de la pasión de Chachapoyas es parte de un proyecto mayor que investiga los textiles litúrgicos en Hispanoamérica, que será publicado por la Universidad de Notre en Estados Unidos. Tiene una serie de publicaciones en inglés y también tiene artículos y ensayos en español, como La Virgen del Rosario de Pomata en su iglesia y en el virreinato, Dalmática para una misa de difuntos, San Martín de Tours y San Cristóbal en la colección de Petrus y Verónica Fernandini, el complemento artístico en la misa para difuntos en el Perú colonial, varios en pintura colonial cusqueña, El esplendor del arte en los Andes, Ananda Cohen Suárez, El ajuar divino de la escuela cusqueña, en la escuela cusqueña, La creatividad en el arte andino. Son algunos artículos y ensayos de la doctora Maya Stanfield Massey. A continuación invitamos al magíster Manuel Cabañas López a presentar el libro de la doctora Maya Stanfield Massey. Buenas tardes. Problema de carácter tecnológico y van a disculpar en ese sentido el digno auditorio que se está reuniendo virtualmente para presenciar este acto que es trascendente para la región. Previamente a esto expreso mi saludo al director del INAC de la universidad por la deferencia de presentar este acto importante para la cultura y las tradiciones y la historia de Amazonas, y al mismo tiempo expresar mi saludo, mi aprecio y reconocimiento y renovación de mi amistad a Maya Stanfield, que por esas circunstancias del destino, en septiembre del año 2013, estando al frente de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, hicimos un viaje de visita para activas que tendría Amazonas para futuros proyectos de inversión. Llegamos a San Carlos, encontramos un manto precioso. Se publicó en Perú 21, en el diario El Comercio, así como también el diario El Peruano, y esto también en las redes sociales, y llegó a manos de Maya, y desde allí intercambiamos conversaciones y comunicaciones y se hizo posible lo que hoy vamos a presentar. Dicen que las cosas en la vida, los destinos, la predestinación de los tiempos se asocian en base a la cosmovisión en que se mueven las personas. Si volvemos a 418 años atrás, encontramos al encuentro de dos mundos, de dos culturas, la una que venía con el afán de descubrir otros territorios, pero con sus grandes problemas que existía en esa Europa de ese feudal, y una América India que vivía del abandono, del olvido, del desconocimiento de otros mundos y de otras realidades y de otros seres humanos también. Esa simbiosis de culturas ha generado a lo largo del tiempo enseñanzas, legados, tradiciones y costumbres, del cual nos tenemos que sentir orgullosos, querrámoslo o no, cuestionemos o no ese acto simbólico del descubrimiento o de la conquista. Hay que sentirnos parte de un proceso de innovación, de evolución, de traslación de hechos
que en su momento fueron rutinarios y que con el tiempo se transformaron en legados. Y cuando uno repasa el libro, espero que ahí se pueda recuperar la señal, por favor. Sí, le escuchamos, Magister, adelante. Entonces hacía una simbiosis que forma parte de la estructura del libro y nos encontramos con evidencias o réplicas o insinuaciones de detalles importantes de esa vieja Europa, sobre todo de Alemania, y algunos elementos que conllevó a sus pasos y a recorrer gran parte de América Latina y de Perú a la autora, para encontrarse en Chachapoyas, en diferentes lugares y templos nuestros, legados de esa naturaleza. Y sin lugar a dudas, tal como dice Maya y que lo manifestábamos en algunas conversaciones privadas que hemos tenido durante sus visitas, al cual tuve el privilegio de acompañarla, por ejemplo, al Alto Imasa y básicamente a la cabecera de doctrina de Olleros, encontramos un manto quizás el más grande que puede existir en el territorio hispano, de un promedio de 8 metros por 12 metros de largo, la misma que se usaba en Semana Santa, porque los mantos básicamente tienen esa concepción en su estructura diseñada para celebrar y recordar tal vez el gesto cristiano más grande en la civilización de la muerte de un hombre por salvar a la humanidad. Y conforme pasan los tiempos, pueblos enteros manifiestan y demuestran que dentro de ella tuvieron mantos de esa magnitud y que constituían el referente más importante de esa simbiosis y la suma de culturas que en base a un encuentro logran resultados. ¿Y en qué gravita la importancia de este libro que vamos a disfrutarlos poco a poco? En que si hablamos de Amazonas en su contexto turístico, todos nos sentimos orgullosos de tener la catarata más alta del Perú. Nos sentimos orgullosos de tener a los sarcófagos de Carajía, que en el año 2014 impulsamos que mediante una resolución o una ordenanza regional se constituyeran como patrimonio cultural de Amazonas. Nos sentimos orgullosos de casi el 32.5% de geoespermas y de orquídeas únicas en este territorio sudamericano, así como Cuelap, así como la evolución de los chachapoyas y de los luyachillaos. A todo ese orgullo, a toda esa manifestación de pertenencia y de identidad que tenemos los amazonenses con nuestra región, se suman los paños de Chachapoyas. Porque así como lo grafica muy bien Maya en esta extensa investigación, muy ilustrada y de un buen trabajo muy acabado desde el punto de vista técnico en el diseño por parte de la universidad, son los únicos en América Latina. Es decir, es más que suficiente para tener otra forma más, otro peldaño más en la escalera del orgullo que debemos tener los amazonenses por los legados del pasado. No solamente fueron piedras, no solamente fueron mantos o no solamente fueron tumbas funerarias, también hay evidencias de ese sentimiento religioso que les llevó a construir mediante la evangelización también una marca, un credo, un don que ha permitido que Moyobamba o el norte del Perú conozca de las cualidades artísticas de nuestros artesanos. Podrán existir, como Maya dice, en México, en Colombia, o en Bolivia, o en Cusco, o en Puno, mantos de lino, pero no en mantos de algodón. Y cuando hablamos de mantos de algodón, estimado y amplio auditorio, hay que entender de que llegada la colonia en 1538, la conquista de los Chachapoya,
a partir del año 1550, 1600, 1700, Chachapoyas tenía dos formas de manifestar impuestos y entregar alguna contribución al virreinato, que era el algodón y era el tabaco. Y curiosamente, el algodón marrón se constituía en todo el valle, hoy conocido como el Utcubamba, y ese río que tenemos emblemático nuestro, el río Utcubamba, también es el río del algodón. Ese proyecto del algodón que todavía sigue pendiente a través de institutos de investigación constituidas en la región, que tienen que explotarla genéticamente, proyectarla al futuro, para que eso también sea no solamente la recuperación del legado, sino también entender la dimensión de la valía de un algodón de extrema calidad en esta parte del Perú. Entonces, imaginémonos a nuestros artesanos de hace más de 250 años tejiendo el algodón, haciendo grandes mantas, y nuestros artesanos creando diferentes tipos de alegorías religiosas, identificándole a un Cristo crucificado, a una María Magdalena, a una María que son las emblemas de la mujer del pasado y la mujer del presente y la mujer del futuro, que a través del sufrimiento, a través del dolor, paren hijos al mundo para que ellos representen la evolución genética de la humanidad. Este libro tiene diferentes tipos de aportes, más aún cuando sale a luz pública y tal vez el Perú reconozca este gesto de Maya Stanfield de Masi, que cuando conversamos y cuando terminó su investigación, es un libro completo de 5 tomos, investigación hecha prácticamente en toda América Latina. Y en esos 5 tomos, el que correspondía a Chachapoyas, lo donó filantrópicamente para que hoy lo estemos disfrutando virtualmente y puedan en su momento tenerlo en su mano, en su poder y disfrutarlo, analizarlo y valorarlo como tal. Este libro desnuda y hace visible algo que estaba escondido durante muchos años y que por estar escondidos no forma parte, por ejemplo, de un plan regional de turismo. No forma parte también, por ejemplo, de una política pública del turismo que es urgente enarbolar, gerenciar, dirigir, constituir, construir y ejecutar. En los previos a los 200 años del bicentenario del Perú, Amazonas, con este libro, a través de Maya, que hoy le damos la nacionalidad peruana también y chachapoyana también, podemos decir que estamos aportando a que la fiesta del bicentenario no sea una fiesta lejana ni distinta, sino que también recuperemos nuestras voces y entendamos que a través de la cultura estamos haciendo una manifestación del legado viviente, de la herencia de los chachapoya en el pasado, para que eso sea motivo de satisfacción y orgullo de hoy y las futuras generaciones también. Hay que lamentar que muchos de los paños se han perdido, se han extraviado, incluso los han robado, como en San Jerónimo. Otros se encuentran en patrimonio de propiedades privadas o museos internacionales como en Estados Unidos o en el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, o en algunas iglesias que si estas no tienen la protección del caso, también podrán ser perdidas en el olvido y en el tiempo. Amazonas tiene de todo para demostrar al mundo que no somos un departamento común o cualquiera, que tenemos pasado, que tenemos huellas, que tenemos evidencias de que en esta tierra se ha construido el presente del Perú y también el futuro. Que en esta parte del continente sudamericano hubieron personas, grandes artesanos que dejaron para la posteridad mantos o paños de bien, como lo conoce Alejandro Alvarado Santillán,
como una muestra de la valía y de la calidad de los hombres y mujeres que poblaron este territorio, como lo que hoy lo heredamos nosotros y estamos en esa perspectiva de proyección también. Maya, yo te expreso con el corazón en la mano la gratitud inmensa a nombre de todos los más de 385,000 habitantes que a través de este libro van a conocer un poco más de sus raíces y de su pasado. Pueblo que no conoce su pasado, pueblo que no conoce sus raíces, es un pueblo que no tiene prosperidad, ni futuro, ni paz, ni satisfacción. Este libro es tal vez el inicio de otros tipos de publicaciones que debe permitirnos desnudarnos y quitarnos también la venda de los ojos y demostrarnos internamente que somos no una raza distinta, ni mejor, ni superior a nadie, pero que sí debemos ser tomados en cuenta en toma de decisiones al futuro, porque el legado que tenemos y que cargamos en nuestra espalda es muy grande y nosotros tenemos que estar a la altura de esas demandas y necesidades del redescubrimiento 200 años después de lo que fuimos en el pasado y de lo que podremos ser en el futuro. Yo pienso finalmente que este libro nos debe conllevar a permitirnos de que estos mantos religiosos, a través de las instancias correspondientes o la propia universidad o la Dirección Desconcentrada de Cultura, iniciar el trámite para la declaración de Patrimonio Cultural Material de Amazonas, y el Alto Imasa, San Jerónimo, Levanto y donde se encuentran esos mantos sean zonas de protección para evitar que más tarde otras personas como el pasado, a escondidas y a hurtadillas, violen nuestro patrimonio, nuestros legados y que poco a poco pasen al olvido. Los Paños es el libro que representa el cariño, el aprecio, el respeto a nuestras costumbres y tradiciones en base a la pluma, la sapiencia y la calidad profesional de Maya. Hoy se hace realidad y también hay que reconocer la voluntad sin condición alguna del INAC y de la universidad por poner en valor nuestro pasado a través de este libro que realmente ya forma parte de una reliquia de Amazonas y un testimonio de Amazonas para el Perú y el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Manuel Cabaña López. A continuación, la presentación del libro Los Paños de la Pasión de Chachapoyas por la doctora Maya Stanfield Massit. Adelante, doctora Maya Stanfield. Muchas gracias, Fidel, y buenas noches. Bienvenidos a todos y muchas gracias por su interés, por estar aquí un día sábado escuchando sobre la cultura de Chachapoyas. Buenas noches a todos. Primero quería empezar agradeciendo a varias personas, a las personas principales que me han ayudado con este libro, que no hubiera sido posible sin ellos. Como relató el profesor Cabañas, fue en el año 2013 cuando empecé a estudiar los paños de Chachapoyas. Ya tenía algún conocimiento de ello, pero no sabía cómo me iba a acercar al tema. Yo no sabía que existían paños en Chachapoyas. Yo solo conocía los que habían en museos en Estados Unidos, que los había visto en publicaciones. Mi esposo, Manuel Mazzi, por casualidad, tenía un contacto con el profesor Cabañas por medio de amigos, no sé cómo, y vio un artículo que salió en un periódico cuando el profesor Cabañas hizo público el manto o el paño que había fotografiado en San Carlos, en Chorobamba. Desde ese momento empecé a ponerme en contacto con el profesor Cabañas
Y desde ese entonces hasta ahora ha estado apoyándome en este proyecto. Y le agradezco profundamente por todo su apoyo, toda su ayuda. Hemos ido juntos a ver paños en distintas iglesias y él fue la persona que presentó el manuscrito del libro al INAC, al doctor Alex Pinzón, y lo hizo realidad. La segunda persona que necesito agradecer es Alejandro Alvarado Santillán, un gran conocedor, historiador de la zona del Amazonas y especialmente de la parte de Chachapoyas, y especialmente de su historia y de su historia del arte colonial. Él me ha informado de muchísimas cosas y también me ha acompañado, especialmente para ver la colección de paños que existe en el Levanto. Otras personas que quiero mencionar rápidamente son personas que han estado también en los templos, me han ayudado a ver los paños existentes, que son Joycer Tejada y Teodoro Tauma, del pueblo de Pedro Ruiz. En colecciones de museos, en el Museo de Leimebamba, la directora del museo, Emperatriz Alvarado, también la directora del Centro Malqui, Sonia Guillén, me ayudaron muchísimo. Con su colección, con el paño de San Francisco de Yeso que cuidan en este museo, pero también con su colección, su colección de artefactos rescatados de la Laguna de los Cóndores. Otros estudiosos conocedores de la cultura chachapoya son Peter Lerch, James Crandall, Warren Church, Sabina Kuhl y Ana Roquero. Esas son personas que sus estudios, sus investigaciones han informado mucho lo que he puesto en el libro. He leído documentos de archivo para este proyecto, para poder concretar que los paños de la pasión existieron en varios templos en Chachapoyas y lo que es Loyachillaos durante el siglo XVIII. El Monseñor Emiliano Cisneros me dio permiso para entrar al archivo del Obispado de Chachapoyas con Alejandro Alvarado para ver esas muy importantes huellas documentales. También trabajé en el Archivo Regional de Amazonas y ahí fue el señor Mariano Lozada que me ayudó muchísimo. También muchas personas me han ayudado con fotografías para el Lima, Ron Wachter y Warren Church. Agradezco muchísimo a todas estas personas que me ayudaron en el proceso de investigación. En cuanto a la producción de este libro, profesor Cabañas me puso en contacto con dos traductores, Abel Chichipe y Juan Julón, que hicieron la traducción del inglés al castellano. La magister Macarena Deix Prado, quien estudia conmigo aquí en la Florida, está haciendo su doctorado conmigo, ella ayudó en la corrección del texto. Decidimos no usar la palabra mantos porque para muchos hispanohablantes parece que la palabra se refiere a una prenda de ropa. Y los paños no son prendas de ropa, pero sí se pueden llamar mantos, y yo sé que en Perú muchas veces los llaman así. En la época colonial los llamaban paños, normalmente. Otros ayudantes en lo que era la producción del libro. Mi amiga la doctora Eleanor Laughlin hizo el mapa para el libro y también me acompañó en un viaje a Chachapoyas. Y especialmente quiero agradecer al doctor Alex Pinzón, que encabezó este proyecto para hacer la producción del libro. Podría agradecer a muchas personas más, pero por falta de tiempo
voy a dejarlo así y ahora enseñarles unas imágenes del libro y explicar un poco más sobre lo que son los paños de la pasión. La idea principal que quiero comunicarles ahora y que se comunica a lo largo del libro es que los paños de la pasión, o mayormente dicho, los paños pintados con tintes de chachapoyas de la época colonial, son posiblemente una de las mejores evidencias de la trascendencia de la cultura chachapoya, esa cultura ancestral, hacia nuestros tiempos. Son materialmente evidencias de la persistencia de esa cultura. Aquí ven dos de las famosas chulpas de Cuelap. Y por esta idea que les acabo de decir, es muy apropiado que haya sido el Instituto Cuelap que haya editado este libro. Y por eso un poco ahora me voy a enfocar en esas ideas. Aquí vemos dos de las chulpas de Cuelap. Ahí pueden ver las fechas de su antigüedad. Y en las chulpas vemos dos relieves geométricos con dos diseños que se encuentran a lo largo del territorio antiguo chachapoyano, que son una línea en zigzag y también un patrón de rombos repetidos. Podemos ver estos dos patrones en casi todos los paños coloniales de Chachapoyas, los paños de la pasión. Pero acercándonos un poco más a lo que son los textiles, pues hay varios testamentos de que el arte de tejer algodón nativo con telares de cintura, usando mayormente un algodón color crema, pero también algodón marrón y de otros colores. El arte de tejer este algodón y pintarlo con tintes vegetales tiene una historia muy larga, antigua, y que es que caracteriza la cultura chachapoya. Aquí vemos un fragmento de una túnica de los restos, las momias que rescataron de la Laguna de los Cóndores y que ahora se preservan en el Museo Lemebamba. Aquí podemos ver este tipo de algodón que les decía, que está pintado con distintos tintes vegetales y que muestra dos patrones de los más comunes de chachapoyanos. Aquí vemos una línea zigzag y aquí hay el tercer patrón más común que se puede llamar se podría decir que es un tipo de greca. La paleta o la variedad de colores, vemos una variedad de marrones, o sea, beige, marrón oscuro y un color casi negro. También, aunque parece más como un color gris, por aquí hay un color más azul. Y esta tela representa la gama de colores que usaron estos artistas con tintes vegetales, que eran taninos y el añil. Y los taninos parece que usaron un tipo de tierra ferruginosa, o sea, tierra con bastante hierro, para crear los colores negros, que ayudaban a hacer más fuerte el mismo tanino. Estos materiales y técnicas son exactamente los mismos que vemos en los paños. Pero después ya entrando el siglo XVI, como todos conocemos, llegaron otras personas de Europa, españolas,
y entró una nueva cultura y una nueva religión, que era el catolicismo. A partir de ahí, tenemos la influencia muy fuerte del catolicismo, la construcción de iglesias y la necesidad de comunicar los fundamentos de la cristiandad, y especialmente en lo que era el tipo de devoción católica de ese siglo, que tenía raíces en el catolicismo medieval de Europa. Se hacía bastante énfasis en lo que eran la liturgia durante la Semana Santa, y durante la Cuaresma, pero especialmente en la Semana Santa, en donde se meditaba, hablaba, se escuchaba sermones sobre la pasión de Cristo. Y era en este entorno, en esta necesidad litúrgica católica, que encontramos la creación de los paños de la pasión de Chachapoyas. Y por eso los llamo de la pasión, porque parece que fueron creados especialmente para ser usados durante la Semana Santa, para meditar, para pensar en Cristo y los eventos en Jesús y los eventos que llevaron a su muerte y luego su resurrección. En Europa sí existía una tradición relacionada con lo que son los paños de Chachapoyas. Eran lo que ahora normalmente llamamos paños de Cuaresma o cortinas de Cuaresma, a veces se llaman así. En España se llamaban sargas también. Telas muy grandes de lino, no de algodón, pero de lino, pintado al temple. O sea, pintados con una pintura a base de goma o de tiza, pintados como este ejemplo que vemos de Alemania, que es uno de los pocos que sobreviven. Estas telas presentaban escenas de la pasión de Cristo y especialmente de la crucifixión. Se usaban para tapar los altares y para dar a los interiores de las iglesias un aspecto más sombrío, cuando la gente podía otra vez meditar y pensar en estos eventos de la pasión. Especialmente lo que tenían que pensar, y lo que también vemos en Chachapoyas y en América Latina, tenían que pensar en sus pecados para poder hacer, si una vez al año hacían la confesión, tenía que ser en Semana Santa. Pensar en sus pecados. Entonces, lo que vemos en este paño de Alemania es al medio, en la parte central de la composición, el campo central, aparece Jesús en la cruz. Hay un ángel aquí. Y debajo de la cruz aparecen tres figuras claves importantes: María Magdalena, San Juan Evangelista y la Virgen María. Esta es la escena más básica que vamos a ver también en los paños de la pasión. Alrededor de ese campo hay un amplio marco en este paño. Hay varios símbolos. Podrán ver una columna, podrán ver una cabeza y una escalera. Tal vez podrían ver unos detalles de unos clavos y otras cosas. Estos son los llamados en latín arma Christi, o los instrumentos de la pasión, o sea, los símbolos de la pasión de Cristo, que simbolizan los distintos eventos que llevaban a la crucifixión, que eran los anteriores eventos. Eran instrumentos de tortura que usaban los romanos para torturar a Jesús.
Pero en este contexto de la devoción católica durante la Semana Santa, los Arma Christi eran armas que los fieles podían usar para luchar contra el pecado. Entonces los ayudaban a meditar en sus pecados, a recordarlos y también sentir que tenían algo para luchar en contra del pecado. Entonces, en cuanto a iconografía, estos paños de Cuaresma tienen que haber influenciado la creación de los paños de Chachapoyas, pero materialmente eran completamente otra cosa. Estos eran de lino pintado al temple. Ahora pasamos de nuevo a Chachapoyas. Había un paño grande. Este es uno que se conserva en Estados Unidos en el Museo Textil en Washington. Está bastante bien conservado, entonces puedo usar este para introducirles lo que es la iconografía de la Pasión y vemos prácticamente algunas de las mismas cosas que vemos en el paño de Alemania. Pero para repetir lo material, es una obra muy grande, pintada encima de varias piezas de algodón tejido y pintado con estos tintes. Solo un lado está pintado. Si doblas esta obra, lo vas a ver color crema al otro lado. Pero no es como un lienzo en óleo o que no se puede doblar. Sigue siendo una tela, una cosa plegable, movible, como una cortina también. Al medio de la composición vemos a Jesús o Cristo en la cruz, con bastantes llagas en este caso. Estos son los que más se ven en esto. A veces la figura de Cristo está hecho en blanco o un color claro, entonces no se ve muy bien. Debajo de la cruz están las tres figuras que les mencioné: la Virgen María, María Magdalena y San Juan Evangelista. A los dos lados de la cruz de Cristo hay los otros dos cruces de los ladrones, el buen ladrón y el mal ladrón. Detrás de la cruz principal hay escaleras y dos personajes. Estos personajes son uno de los aspectos únicos de los paños de Chachapoyas. No son bíblicos. Lo que son personajes contemporáneos, los que a veces se llaman santos varones. Son personas posadas aquí para luego ayudar a bajar el cuerpo de Cristo de la cruz. Alrededor de esa escena también están los múltiples símbolos de la pasión, que son los Arma Christi. Podemos ver la columna, el gallo que cantó 3 veces después de que negara Pedro a Cristo. Hay un diablo por aquí. Aquí está la cabeza de Judas con la bolsa de monedas que en su cuello y muchos símbolos más. Es una composición compleja, detallada, y algo que quiero enfatizar es que mientras todos estos paños de la Pasión tienen aspectos en comunes y siempre vas a ver a Cristo en la cruz, normalmente la Virgen María, etc., nunca vas a ver dos iguales, exactamente iguales. Todos tienen aspectos únicos y interesantes y diferentes. Esto es el campo central
Luego están los bordes y hay un marco bastante amplio aquí. Voy a pasar a otro paño para que vayan viendo los similares que son, pero también que vean sus diferencias. Este es otro muy bien conservado que se encuentra en Dallas, Texas, en Estados Unidos. Y la persona que pintó este paño usó bastantes líneas en negro, probablemente empleando esa tierra ferruginosa para dibujar, esbozar las figuras. Entonces vemos un poco más fácilmente a los ladrones, a la figura de Cristo, etc. También podemos ver un poco del color azul verde que se ve como trasfondo, que lo hubieran logrado usando el añil. ¿Quiénes eran estas personas que pintaban esto? Esto no sabemos exactamente. Una tesis que avanzó en el libro es que hayan sido mujeres. No sabemos con certeza que las mujeres tejían el algodón y también que tenían conocimiento de teñir, del teñido, pero no sabemos exactamente quiénes eran los creadores de estos paños. Habían distintos artistas y es probable, podemos estar seguros que fueron personas de la zona. Pensando en cómo llegó este diseño, toda esta iconografía a la zona, yo no creo que nadie haya traído un paño de Cuaresma a Chachapoyas, pero los sacerdotes, los curas, los misioneros que llegaron a la zona tenían eso en mente. Y pueden haber traído pequeños grabados o obras pintadas, pero más portátiles, y los tienen que haber presentado y ofrecido como ejemplos de algo que querían para la liturgia católica, y así empezaron a crear estas obras con esta influencia europea, pero sin obras concretas que en esa zona. Vemos casi la misma escena aquí, entonces no les tengo que explicar todo esto. Aquí está el demonio, una figura de la muerte aquí. Un detalle que siempre aparece en muchas de las escenas son instrumentos musicales. Aquí vemos una zampoña. Y este paño también tiene un marco bastante ancho, donde vemos una línea serpentina que se entrelaza con una línea tipo de una planta, no con hojas, una línea vegetal. En este patrón del borde vemos un eco o la continuación de los tradicionales patrones Chachapoya, el zigzag, que ahora está más curva en cuanto a una línea serpentina, pero también hay un borde de zigzag más angosto en los. Y se podría decir que teniendo estas dos líneas que se entrelazan, también se crea una serie de rombos o óvalos repetidos. Entonces vemos, no en lo que es la escena principal, pero en los bordes, lo que es la trascendencia de estos patrones Chachapoya. En cuanto al uso de los paños, en los documentos del siglo XVIII dicen que los llaman paños pintados y muchas veces paños del descendimiento.
paños pintados del descendimiento. Los encontramos en los inventarios de varios templos durante el siglo XVIII. Y aunque no se hace, de lo que he investigado, parece que no se hace mucho todavía hoy en día, había encontrado con la ayuda de Alejandro Alvarado este testamento de la continuidad de algo de esta liturgia. Aquí vemos en una foto histórica sacada en San Cristóbal de Olto a finales del siglo XX, de una recreación del descendimiento de la cruz, realizada por 4 jóvenes hombres santos o santos varones de la comunidad en el Viernes Santo. La ceremonia que hacían era bajar de la cruz a una escultura de Cristo. Pero espero que hayan notado que detrás de esta ceremonia, detrás de esta escena con hombres vivos, personas reales, habían colgado un paño de la pasión. Y las mismas figuras que aparecen en esos paños encima de los, aquí vemos uno, encima de las escaleras, es como si estos hombres de la comunidad fueran ellos hechos realidad, en vivo, en 3 dimensiones, tridimensionales, que cada año revivían o reavivían la experiencia de la pasión de Cristo y se ponían en el lugar de los personajes bíblicos como los que lloran la muerte de Jesús. Quería terminar mi breve resumen enseñándoles uno de los paños más impresionantes, que es el paño realmente monumental de San Carlos de Chorobamba. Este paño, como pueden ver, porque los regidores del pueblo lo estaban sosteniendo para la fotografía, es un paño gigante, hecho creo que de 9 piezas diferentes tejidas de algodón, con la escena más completa no puede ser, con Jesús en la cruz al medio, las escaleras, los personajes, los santos varones encima, luego las cruces de los ladrones y varios símbolos de la pasión, varios Arma Christi y varios otros detalles. Entonces, para ir terminando, lo que quería enfatizar y mencionar son algunos futuros caminos de investigación, lo que podrían hacer otras personas o ustedes si les interesa seguir en esta rama de investigación, de saber más sobre los paños de Chachapoyas. Al final del libro incluí un inventario de todos los paños pintados de Chachapoyas que he encontrado. No solo paños de la pasión, pero también paños con otros temas, que hay algunos, y otros con escenas más decorativas. Hice la relación de todas ellas. Lo que pueden apreciar ahí es que más del 60% de esas obras permanecen hoy en día en Amazonas. Y eso es algo muy importante porque tienen algo por donde empezar, algo por cuidar. Es un patrimonio súper importante y que habría que ver la manera de preservar esto y investigarlo más para que más personas lleguen a valorarlo también. Aquí les enseño otra foto de Olto, del paño de Olto, que se extravió a principios de este siglo. No he conocido el año exacto, pero entre 2000 y 2010.
algo que habría que hacer es ubicar este paño y ver la manera de que esté preservada y ver la manera de recuperarlo. También hay mucho por investigar sobre los paños existentes que se encuentran en Chachapoyas o en Lima y en el extranjero. Necesitamos entender más cómo era la técnica de usar estos tintes para hacer la pintura. También hay mucho por hacer en lo que es la interpretación de la iconografía. Como les decía, no hay dos paños iguales. Todos tienen algo diferente. ¿Y por qué? ¿Por qué estas diferencias? Eran diferentes artistas, habían sido creados en distintas décadas. Eso todavía hay por aprender. El paño de Olto que están viendo aquí, sus características más únicas son que tiene 2 columnas a los lados con ángeles, a cada lado una columna de ángeles. Encima de cada columna se ve el San Pedro a la izquierda y San Pablo a la derecha. También tiene otros aspectos únicos y como estarán viendo, tiene una muy buena preservación de los colores. Entonces no sería difícil, teniendo especialmente fotografías de obras que han sido extraviadas, encontrarlas, porque todos son distintos y diferentes. Esos son algunos caminos posibles que podrían tomar para aprender más y espero que sigan aprendiendo sobre estos aspectos tan importantes del patrimonio de Chachapoyas. Quiero repetir de nuevo mi agradecimiento al Instituto CUELAB, al profesor Cabañas, a Alejandro Alvarado y a todos los que me han ayudado con este libro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Maya Stenfield Massit. A continuación, las preguntas del auditorio, por favor, dirigido a la doctora Maya Stenfield, de parte del participante Oscar Bon. Doctora Maya, ¿qué significa los 2 hábitos flotantes en color crema y color marrón en la parte superior del paño? Creo que se refiere usted, quien hace la pregunta, se refiere a los 2 túnicas que son también parte de los Arma Christi. Son el primer paño que mostré. Vamos a verlo de nuevo. Son estos 2, supongo. Nos dice el primer paño que mostró, nos dice. Sí, bueno, este es el primer paño de Chachapoyas que mostré, sí. Esta es la túnica la palabra, ¿cómo era? La túnica sin costura. Pero hay una palabra más larga que se me está olvidando ahorita, que es la túnica de Cristo, que lo vistieron para burlar de él como rey de los judíos. Pero lo que vemos es que hay 2 túnicas. Esto es un proceso, esto es algo que se ve en el proceso de crear los Arma Christi, que muchas veces se duplican por cierta dualidad que querían tener ciertas como parejas de elementos. Entonces, a veces hablan en los Arma Christi, se supone que debe haber una clámida púrpura que también le habían puesto a Jesús para burlar de él.
lo que yo interpreto esto como la túnica original, la túnica sin costuras, pero esta segunda túnica la han hecho como pareja, como una túnica morada. Obviamente no se ve morada aquí, pero, o púrpura, pero este color original hubiera sido más rojizo marrón. Muchas gracias, doctora. La segunda pregunta del auditorio a cargo de Pedro Heredia. Doctora, he sabido que el Valle del Utcubamba fue una zona productora de algodón. ¿Se podría afirmar que el algodón era de producción regional? Sí, definitivamente. Simplemente por lo que vemos y cosas que aprendí también en el archivo de Amazonas, que la producción de algodón era tan central a la economía colonial en Chachapoyas, que era lo que pedían a los pueblos indígenas como tributo. Era lo que producían en la ciudad de Chachapoyas para hacer velas de barco. Era básicamente el centro de la economía, como dije. Entonces no tenían por qué traer algodón de otro lado. Supongo que tal vez podrían haberlo hecho, pero no veo la razón de hacerlo. Y efectivamente, como deben saber, el río, la palabra Utcubamba significa pampa de algodón. Muchas gracias, doctora Maye Stanfield. Otra pregunta del auditorio. ¿Es un mito que estos paños fueron utilizados para evangelizar durante el periodo colonial temprano, cuando aún no existían los templos para evangelizar a los indígenas? Sí, yo diría que eso, bueno, lo que es posible que frailes hayan llegado a Chachapoyas con algunas obras de arte que mostraban estos temas centrales al catolicismo, ¿no? La muerte de Cristo en la cruz y los otros personajes de algunos símbolos. Podían haber usado imágenes, pero no podían haber sido obras creadas ya en Chachapoyas. Tienen que haber traído algo con ellos y esas mismas obras tal vez fueron las mismas que usaron los frailes para luego pedir que la gente de Chachapoyas cree otras nuevas cosas. Lamentablemente no hay evidencias de la creación de los paños de la pasión ni en el siglo XVI ni en el siglo XVII. Entonces hay que buscar más de esas evidencias para entender ese cuadro mejor. Muchas gracias, doctora Maya Stanfield Masi. Muchas gracias también al magíster Manuel Cabañas López, al Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología CUELAC de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, que hoy nos convoca a la presentación virtual del libro Los Paños de la Pasión de Chachapoyas. A continuación, el cierre del evento a cargo del doctor Alex Alonso Pinzón Chunga, director del INAC de nuestra universidad. Una vez más para intervenir y agradecerte, Maya, por ese gran aporte que nos estás dejando y nos dejas un reto muy grande, el de continuar esa investigación, el de afianzar la identidad regional que se debe de ir formando y fortaleciendo en esta región de Amazonas. Estoy seguro que los estudiantes y el público de Amazonas va a recibir esta obra y va a despertar en él esa pasión, como tú le llamas, ese apasionamiento que has tenido tú para recorrerlo y tratar de interpretar las escenas de estos paños. A nombre del señor rector de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, doctor Policarpo Chaucavalqui, y de las autoridades como el vicerrector de investigación y el vicerrector de
académico. Doy por clausurado este magnífico evento y una vez más agradeciendo a la doctora Maya por su gran aporte y la insistencia y aquel espíritu luchador que tiene nuestro gran amigo Manuel Cabañas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias nuevamente a la doctora Maya Stanfield Masi, al magíster Manuel Cabañas López y a todos ustedes. El INAC les agradece y les invitará a una nueva actividad académica o presentación del libro. Muy buenas noches a todos ustedes.